¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y un saludo para mis suscriptores. Les agradezco mucho a los que colaboraron con las preguntas para realizar esta sesión. Así que bueno, vamos a plantear un tema que está de debate en este momento, que tiene que ver con las candidaturas y el sistema electoral. Más precisamente con algunas acusaciones que hay en contra de Javier Milei y su alianza supuesta, también su pacto con Sergio Massa. Vamos a ver un poco ese tema, vamos a ver también qué nos quieren contar las cartas con respecto a esta situación y a la situación en general electoral. La verdad, como les digo siempre, hace mucho tiempo sabemos todos que la política es bastante sucia, pero hace mucho que no se destapa todo esto y no se ve tan asquerosamente como se ve en estas elecciones. Estén del lado que estén, se los digo en general. La verdad que todos los tejes y manejes que se vieron con la llegada de Sergio, con la situación también de los otros partidos, con las operaciones, se ha visto muchas veces en la política argentina, pero nunca, perdón con la tos, estamos todos bastante congestionados, así que yo también, pocas veces se ha visto tan abiertamente, como si hubieran abierto la puerta de la cocina. Todos nos imaginamos que hay aportes, perdón, nos imaginamos que hay aportes, nos imaginamos que hay movidas. Pero claro, hay un tema que sí me interesa hablar en cuanto al tema de casta, ¿no? Que se habla por lo menos desde Javier, y que creo que todos sabemos que es así. Pero también hay otras castas que no están determinadas, que es la casta periodística, ¿no? Que recibe aportes y recibe casi todo, su ganancia proviene de los distintos partidos, gobiernos y fuerzas políticas. Entonces no es raro que todo esto pase, pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas sobre esta situación en particular. Bueno, lo que vemos es que ofrecimientos hubo, esto se ve muy claro, acá hubo ofrecimientos, pero pareciera que la persona se quiso negar a eso, ¿no? Eso es lo que se ve acá en primer lugar. Yo estoy haciendo un sondeo general, después voy a empezar a preguntar cosas. Les agradezco que estén en el canal. Alguien aceptó, alguien muy chico, alguien digamos que no es de gran relevancia. Todo este armado político, ya saben, es muy complejo. Hubo intereses e inicios de realizar movimientos de ese tipo. Eso se ve claramente en las cartas. Bueno, las condiciones del sistema electoral también están preparadas para que esto pase, y sabemos que pasa en todos los partidos. Yo lo que veo desde fuera, bueno, hay muchos que cuidaron la plata. Esto creo que es una característica también de lo que se ve en el Partido de la Libertad Avanza, por lo menos del caso de Milei, que lo ha dicho muchas veces. O sea, yo no sé por qué provoca tanto espanto, porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que yo vi denunciando, nos hace pagarle el hotel, pagar la gente que viene, las 15 personas que vienen con él, no sé, todo un montón de cosas. Que el mismo Milei dijo muchas veces que cuando él lo llamaban de alguna provincia o de algún lugar para que se presente para apoyar a algún candidato, él no ponía de su bolsillo, él les pedía que paguen eso. O sea que en ese caso, esa denuncia, no hace ni falta preguntarla, es mentira. O sea, porque lo dijo claramente. O sea, si quieren que vaya a algún lado, me pagan. Por eso en algunas provincias no había estado presente en cuanto a ese tema. Después, si está bien, si está mal, en eso también coincido con que en algunos casos está bien, no pagan los que van los que quieren candidatearse en determinado sitio del país, pero lo pagan los impuestos de los argentinos. En eso estoy totalmente de acuerdo, y aparte creo que todos lo sabemos. Desde el más macrista, al más kirchnerista, al libertario, incluso a los de izquierda, que tienen apoyos económicos también. O sea, sin plata no hay campaña.
O sea, lo único que falta en este último momento es que vengan a decir que todos tenemos derecho a acceder a la política. Sabemos que no es así. Sabemos que la política tiene que ver con el impulso económico y con el dinero. Sabemos que algunas, digamos, cosas no muy legales o algunos negocios no muy legales blanquean y participan de la política. Entonces, ahora la verdad que ver un montón de gente rasgándose las vestiduras, ¿no? Mirando como diciendo, qué horror. Y periodistas, sobre todo periodistas, que estén rasgándose las vestiduras, no tienen vergüenza. Vergüenza no tienen los periodistas y todos los medios que están horrorizados. ¡Qué barbaridad! Cuando ellos mismos están ensobrados, cuando ellos mismos saben de todo esto, cuando hay grupos económicos de esos mismos periodistas, en los que los periodistas están asociados, que ponen plata en las campañas para después tener el apoyo de ese político o de esa fuerza. Y a veces no ponen en una fuerza política solamente. Lo sabemos todos, chicos. Ustedes están ahí, ponen en 3 o 4 para que gane el que gane, tengan su espacio de poder. Entonces tenemos lo mismo que dicen, vamos a denunciar. Yo veo algunos, ayer veía alguna mujer de Juntos por el Cambio diciendo, horrorizada, diciendo, no, yo nunca lo vi, pero sí acusaba al otro, es buenísimo, es genial, ¿no? Y diciendo, yo nunca lo vi, habrá que ir a la justicia. Claro, a la justicia. Ahora, la pregunta que yo me hago y que sí se las quiero dejar arriba de la mesa es, ¿y quién manda a la justicia, a la misma justicia? Porque muchos negocios de corrupción que no se denuncian es porque hay jueces metidos en el medio. Y lo sabe todo el mundo, no es algo que lo digo yo. O sea, vos metete con alguna de las mafias y vos sabés que siempre hay alguno que las está apoyando. Entonces acá no tenemos una casta política. Tenemos la casta política, la casta comunicacional o periodística, como la quieran llamar, la casta judicial. Todo es una casta en Argentina y todo es un curro, todo es un negocio y todo es una porquería. Y este tipo se quiso meter en el medio a tratar de hacer lo que le llamaban el armado, la estructura. Llegó el momento de las elecciones y lo van a destruir, lo van a intentar hacer pedazos a Javier Milei. Eso ténganlo claro, así salgan o salgan las cartas que trató de que financien alguna candidatura, que bueno, son las preguntas que vamos a hacer ahora. Acá lo que se ve inicialmente es que ofrecimientos hubo, que una persona por lo menos sí tomó esta situación, que hay un inicio de eso en todos los partidos, no en el de Milei, y que las condiciones de las leyes electorales dan para que esta posibilidad ocurra. También sale esta carta que para muchos es ser demasiado cuidadoso con el dinero, demasiado miserable, lo llaman así, y que es una característica del espacio de la libertad de Avanza. A mí me parece perfecto ser cuidadoso con el dinero y no gastar y tratar de que eso se lo pague cada uno, como dice supuestamente Javier Milei. Pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar acerca de la supuesta, porque acá hay una confusión muy grande entre lo que es aportes de campaña, lo que es gestionar los propios gastos de una campaña y ya directamente salir a lotear candidaturas. Entonces quiero saber qué pasó, si hay en eso, en lo del loteo de las candidaturas. Bueno, plata hay. Plata se mueve, ya lo ven. Hay alguna gente que explotó eso. Algunos incluso hicieron cosas que no tenían que hacer dentro de esta situación. Eso provocó el enojo y el corte con muchas de las personas. La idea era posicionarse, o sea, en los distintos lugares, en los distintos distritos. Esta es una carta claramente de posicionamiento. Hubo que pagar los viajes, los traslados, y la respuesta es claramente no. O sea, no, porque me sale la torre, que es una carta negativa de destrucción, y la carta me dice claramente que lo que intentan hacer con Javier Milei es esto, ¿no? Es destruirlo como se destruye esta torre y que caigan él y sus creadores desde la torre destruidos.
no hubo, según lo que dicen mis cartas y según lo que ven acá, venta, estamos hablando de la primera acusación, hay mucho más, no hubo venta de candidaturas directamente. O sea, no hubo decirle, bueno, vos querés ser concejal, dame $50.000. Eso para mis cartas no ocurrió. Después piensen lo que quieran, cada uno puede tener su opinión, la pueden dejar en el video. Mis cartas dicen que no, que sí hubo manejos de dinero para financiar cosas y mucho dinero, que alguien dentro del grupo, digamos, de lo que es el partido de Javier Milei se benefició. Yo vuelvo con lo mismo y no estoy defendiendo, ya saben que yo siempre trato de buscar tener una cierta imparcialidad en el manejo de las tiradas. Pero bueno, si me sale que no, es que no hubo una participación, sale el primer arcano mayor que me sale, dice que no, que lo quieren destruir directamente, destruir. La frase es, hay que aniquilar a Javier Milei. Esa es la frase, aniquilación. Por ahora sale así, que no tiene nada que ver con que tenga algún arreglo con Massa o no. Ahora después vamos a preguntar todo, quédense tranquilos, va a ser una tirada extensa por lo que veo. Así que bueno, alguien se aprovechó. Entonces la pregunta es si tiene gente que lo traiciona dentro de su partido a Javier Milei, ya que no hay una venta directa con respecto, volvemos a los puestos de concejales, ¿no? Lo que se está hablando. La respuesta es sí, absolutamente. Es una cueva de traidores. Hay principalmente un rey, una persona que está manejando muy arriba la candidatura de Javier Milei, que es un verdadero traidor, que trabaja para otros lugares, ¿no? Y parece muy tranquilo, muy amable, y es la persona que le está generando todos estos problemas. Bueno, ya sabemos, hay una cosa que también sabemos antes de preguntar. Sergio Massa y Javier Milei, por supuesto que tienen vínculos a través de Ornequian. Trabajaron juntos, se conocen. Lo mismo, va, muchísimo, si quieren ir a ese tema, muchísimo peor, y no lo digo para cubrir otra cosa, que la relación de Massa y Larreta. Son hermanos prácticamente. Hermanos, han planeado campañas juntos, han trabajado juntos, lo que no tiene nada que ver en la política. Yo lo que voy a preguntar ahora es eso, es cuál es la relación, si hay una relación de poder de Massa sobre Javier Milei. La respuesta es, lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que era casi más chico, tiene una diferencia de edad. La respuesta es sí, en algún momento lo ve como una figura de poder, Massa sobre Javier. Se ha sacrificado mucho para mantener esa situación y han tenido muchos éxitos juntos. Esto es lo que sale en cuanto a la relación de ellos. Quiero saber ahora si Javier Milei, que no tiene nada que ver con este tema de corrupción, es un invento, como dicen, del grupo de Vila, de Manzano, de relaciones con Massa y demás. Así que lo voy a responder con una sola carta. Y la respuesta es sí, pero no. Fíjense qué interesante respuesta, ¿no? Y acá sí me sale el maligno, el pacto diabólico. Sí, pero no. Entiendan bien lo que estoy diciendo, porque por ahí después alguien lo malinterpreta. Fue una creación, sí, claro. O sea, apareció en América, todos lo sabemos. Fue impulsado por el rating, iba para arriba. Pero no en el sentido de a lo que después, digamos, Javier Milei llegó a hacer. No es una creación, o sea, es como que lo impulsaron. Ahora después, Milei tomó de alguna manera su propio estilo, y si bien tiene una cierta alianza con esta gente, porque es lógico, porque todos en política y sobre todo en negocios tienen alianzas, es independiente en eso, porque sale que sí y que no. Sale el emperador y el diablo al lado. El diablo me indica que no. Así que bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a si es una creación o no del grupo económico. ¿El grupo económico lo impulsó? Sí. ¿El grupo económico lo controla como si fuera un títere? No. Es independiente del grupo económico, pero obviamente tiene vínculos a través de su parte económica y de la relación con ellos. Eso está muy claro. Después me dicen una pregunta que es si está controlado por seres oscuros, me pregunta alguien, Javier Milei. Me parece una pregunta un poco rara, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Nos sale que no, que
que sería algo que no lo dejaría ni siquiera dormir. Sale que está controlado, bueno, es muy graciosa la respuesta, por una mujer, que ya sabemos todos quién es, que es su hermana, que es la única que opina en cuanto a este tema y tal vez sí tenga mucho ascendiente en las decisiones que se toman dentro del partido. Alguien me pregunta si Massa llega a las elecciones. Es una pregunta también bastante fuerte, pero bueno, vamos a ver. Supongo que sí, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Nos dicen que está muy preocupado Massa, sabe que ha trabajado muchísimo para todo esto, que bueno, esta es la carta de política por excelencia, ¿no? La carta de la rosca, de hablar con uno, de hablar con el otro, de buscar apoyo. Y sí llega, sale el loco, sale una persona, bueno, que más allá de hablar de los valores éticos o ideológicos de Massa, es un político todoterreno, o sea, nadie le puede negar que es bueno lo que hace, así no sea un buen juicio moral que puedan hacer sobre él. Pero un político no sé si tiene que ser moral. En cuanto a sus manejos, es un soñador, es una persona que no va a medir los riesgos y va a seguir a como dé lugar. O sea, Massa tiene un nivel de decisión enorme para llegar al triunfo en estas elecciones. Bueno, ya terminamos con el tema de concejal. Vamos a ver ahora si se les pedía dinero a las personas para participar. Y yo supongo que sí, no me parece nada raro. Si además de pagarse sus propios gastos, como decían, se les pedía dinero en particular para que aporten al partido dentro de esta sospecha que hay en lo de Milei. La respuesta es sí, absolutamente. Claro, es justo, dicen las mismas cartas, que eso ocurra. O sea, la idea sería, bueno, vos querés participar del espacio, bueno, te pagás tus propios gastos y aparte tenés una parte de aportes que va a la campaña en general para pagar los gastos de todo digamos, lo que es la campaña grande, ¿no? La campaña que hace, que tiene gastos también, no todo es ir a provincias, hay parte de gastos de todo tipo. Así que no me sorprende, es bastante lógico lo que sale. Y sí, obvio, o sea, acá el tema, vamos a ir resumiendo este tema. Se buscó, alguien lo hizo, sí, alguien lo hizo, alguien vendió una candidatura. No estaba Javier Milei enterado de esto, es una traición, es alguien que trabajaba para él, alguien que está aún dentro de la Libertad Avanza, es un tremendo traidor. Alguien opera para los dos lados dentro de la Libertad Avanza. Milei no estaba enterado, digamos, es inocente absolutamente en eso. No estaba enterado para nada de ese tema. Es una cosa aislada que ha ocurrido dentro de la situación. La venta de candidaturas no es algo habitual. Me sale que no, que lo que quieren es destruirlo absolutamente. Hacerlo pedazos, o sea, si no es esto va a ser otra cosa. Y si no, va a ser algún tipo de cosa más fuerte. Voy a preguntar justamente por eso, voy a preguntar si Javier Milei corre el riesgo de sufrir algún atentado directo sobre su persona, que no sería raro dada la situación como está. La respuesta es no. Estuvo en duda en algún momento si lo hacía una alianza. Si hacía una alianza tal vez con Patricia podría haber sufrido un atentado y es uno de los motivos también por los que se desalentó eso. En algún momento se lo acusó de hacer una alianza con Patricia y ahí sí hubieran atentado sobre él, pero se habló del tema. Ahí está la alianza y ahí está por qué también se decidió no tomar ese tipo de idea de asociación, si se disolvía Juntos por el Cambio, que en algún momento estuvo ahí. Vamos a ver si esta operación sobre Javier Milei, que también me lo preguntaban, si Juntos por el Cambio es el que lo está operando a Javier Milei. Yo lo que estoy seguro es que lo están operando los medios. Después no sé si viene de parte de Juntos por el Cambio o de parte de quién. Si viene de parte de Juntos por el Cambio, la opereta. La respuesta es no. Juntos por el Cambio siempre está tratando de hacerlo, lo quieren destruido. Unos amigos, miren lo que son las cartas que salen cuando lo mencionan en relación a otros partidos. O sea, lo quieren sacar del medio a toda costa de Juntos por el Cambio, pero no son exactamente quienes lo están operando. Quiero saber si lo están operando desde Unión
por la patria. La respuesta también es no. Qué cosa tan sorprendente. Quiero saber si lo están operando desde el exterior a Javier Milei a través de distintas cosas de acá, a ver qué es lo que pasa. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, si bien vienen los ataques de Juntos por el Cambio, las denuncias de Juntos por el Cambio, no olvidemos, y se los dije en una tirada anterior, que muchos de nuestros políticos pertenecen a la Open Society, pertenecen a muchísimas otras. En el foro de Davos, recuerden la visita de Macri con Massa, ahí no hay camisetas. O sea, la operatoria contra Javier Milei principalmente viene de afuera. Acá lo tienen. Sale El Mundo, que es la carta más asertiva que tenemos. Es caliente esta tirada, es terriblemente caliente. Están teniendo mucha información de las cartas. Así que la operación se lleva a cabo, no la opera ni Juntos por el Cambio realmente, ni tampoco Unión por la Patria. Están preocupados en otra cosa. Sí van a colaborar con eso porque tienen sus, digamos, responsabilidades con sus movimientos del exterior. Hasta Bullrich misma tiene asociaciones con partidos políticos de Estados Unidos. Entonces, digamos, desde el exterior, sí, desde el exterior. La verdad que una idea libertaria dentro de Latinoamérica parece no muy bien vista por aquellos poderes externos y por quienes manejan el mundo. Imagínense una pandemia o una situación como hubo con alguien como Milei en el poder. No respetarían nada de lo que las órdenes que vienen de afuera, los foros, todas las enseñanzas. También Javier Milei está asociado a determinadas cuestiones de afuera, pero bueno, parece un poco díscola su propuesta, así que vamos a ver eso. Lo de gente traicionando ya lo pregunté, si peligra la vida de Javier Milei ya lo pregunté también, así que bueno, voy a hacer una pregunta, es si existe la posibilidad de que Javier tenga algún acuerdo con Massa para ser asesor o para ser ministro o alguna cosa en caso de que Massa gane. La respuesta es no. En algún momento Massa incluso se lo dijo que económicamente él podría ayudarlo, pero no lo aceptó. La verdad que estoy sorprendido. Pensé que algo de esto Javier Milei podría haber aceptado, pero sale que no. Quiero saber, ya que hay muchos también que tenían esa inquietud, si en caso de ganar Patricia Bullrich, Javier Milei tendría algún tipo de injerencia o de participación en su gobierno, si tienen algún tipo de acuerdo de ese tipo. La respuesta es sí, absolutamente. Sale la estrella, sale que Javier muestra que no quiere, pero que Patricia está muy interesada en eso. Así que no hay una alianza con Massa. La otra pregunta voy a hacer, que es una de las importantes que hizo, si Massa armó la lista, la parte baja de la lista de Javier Milei, que eso es una cosa también todos quieren saber. Hubo una mujer en el medio que tal vez estuvo interesada en hacerlo. Hubo dinero para que eso pase, hubo ofrecimiento de dinero. Alguien se retiró de una reunión. Alguien aceptó algo de dinero con respecto a eso y la respuesta es no otra vez. O sea, la verdad, a mí no me gustan algunas actitudes, se los digo claramente, personal, que ha tenido Javier Milei en estos últimos tiempos. Ahora, sale limpio de culpa y cargo. Porque yo la carta de la muerte no la acomodé y es un no rotundo a esto de que le hayan puesto gente en las listas abajo o no abajo. Así que no le crean nada a los medios de comunicación que sí están operando y la plata viene, señores, de afuera. No es plata de la política nacional. Acá los que están jugando son los verdaderos jugadores sobre una cosa muy chiquita que es la política argentina. Por desgracia, la autonomía de Argentina es muy pequeña. Ni voy a preguntar por la señora hoy, pues la señora realmente no se la puede culpar de esto. Esto viene de afuera. Es realmente horrible estar en esta situación. Están ensuciando la campaña desde el exterior en Argentina y eso es lo que se ve claramente. Las operetas las hacen todos según las órdenes que le dan. Estamos rodeados de títeres. El pacto satánico entre Massa y Javier no existe. Es una mentira de los medios absoluta según mis cartas. Así que acá lo tienen.
Voy a hacer una última pregunta. En la última me salió que no llegaba al balotaje Javier. Vamos a ver qué nos sale ahora si llega al balotaje. Vamos a ver. Y ahora me sale que sí. O sea, esta situación cuando se revierta va a favorecer a Javier Milei. Va a favorecer a Javier Milei. Voy a hacer la última pregunta, que es si la justicia también va a operar, pues parece que lo están investigando, lo quieren denunciar, y si va a tener éxito la justicia en esta operatoria contra Milei, que ya sabemos que lo es. Pues hay una mujer que está, pero que lo quiere hacer pelota, una jueza o alguien que está relacionado. No quieren perder de ninguna manera poder. Alguien se robó algo muy importante que está queriendo llevarlo adelante. Y la respuesta es sí, van a tener bastante éxito, así que prepárense para el próximo capítulo de esto, el próximo round, donde le van a pegar desde la justicia. Así que esto es todo, ya le pegaron en su parte personal, ya le pegaron con todo, ¿no? Desde el día que un seguridad sacó un arma, todo, después con su sexualidad, lo atacan de todos lados, pero sepan que más que una operatoria nacional, es algo que viene de afuera y los demás funcionan como títeres para obtener poder con aquellas fuerzas externas. Así que les agradezco mucho a todos, sobre todo que hayan participado con las preguntas. Les vuelvo a decir, no acomodé las cartas, ustedes vieron las cartas que son positivas y negativas, algunos ya la conocen, así que esto es lo que tengo para decirles. Muchas gracias, comenten, dejen su like y que tengan todos, a pesar de esta Argentina, estamos viviendo un excelente día.